Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en este webinario de Sinergia por la Paz, denominado Artesanos de Paz. Es el tercer webinario que tenemos en el segundo semestre de este año y tenemos el honor de un honor de tener acá a Guillermo Torres Quirós, un gran amigo y también un gran analista de los escenarios políticos. Y la idea del día de hoy es que él nos pueda compartir justo cuáles son sus primeras impresiones, ¿no? Ya rumbo a la carrera presidencial del 2024, con la idea de que podamos tener elementos de reflexión, ¿no? Para la participación ciudadana, particularmente sobre el tema del voto, no solo, pero particularmente sobre el tema del voto. Entonces, déjenme presentar a Guillermo. Sé que tiene un currículum extenso, él me hizo llegar así un breviario, entonces permíteme, Guillermo, dar lectura justo a tu semblanza. Guillermo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana del Campus Iztapalapa, la UAM. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, INDOSO. Es presidente del Comité de Propuesta Política de Coparmex. Es analista, investigador y comentarista político y actualmente dirige o tiene la dirección, es el director editorial del portal Saber Votar. Conduce el programa Memoria Informativa en Radio Anáhuac, que es la frecuencia 1670 de AM, y también es profesor de posgrado de la Universidad de Anáhuac, coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y de la red de comunicadores REC. Pues muchísimas gracias, mi estimado Guillermo, por aceptar la invitación y por estar acompañándonos hoy, este día, en este tema que pues ya tú nos irás dando pistas, pero me parece como crucial ir arrancando motores, ir no, digamos, no bajando la guardia, sino más bien estar con la guardia arriba respecto de cuál es la participación política que podemos tener y cómo es que podemos incidir en el escenario electoral rumbo al 2024, ¿vale? Entonces, mi estimado, te dejo para quienes nos acompañan en este espacio y quieran hacer alguna pregunta, les pediría por favor que pusieran su pregunta en el chat del Zoom para que pudiéramos darle lectura una vez que Guillermo termine su exposición, podamos compartir con él las preguntas y él pueda hacernos algunos comentarios. La idea, Guillermo, es que tengamos de aquí hasta las 7 de la tarde-noche para esta reflexión. Entonces, el tiempo es tuyo, te escuchamos y dejo de compartir carátula y pantalla. Muchas gracias y bienvenido, Guillermo. No te escuchamos, mi estimada. Ya, Listo. perdón, tenía el micrófono Perfecto. apagado. Gracias, mi estimado Rafa. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes, con Sinergia por la Paz. La verdad, estamos viendo tiempos muy álgidos, tiempos muy movidos, fuera de lo que tradicionalmente podríamos nosotros entender. Ha sido un proceso de sucesión muy adelantado, un proceso muy, muy adelantado, lo que hemos visto prácticamente en los últimos meses. Y ya pues estamos a minutos de que se termine de decidir una de las dos candidaturas que se consideran fuertes en el propio proceso, tomando en cuenta una que es la relacionada ya el domingo pasado con la designación de Xóchitl Gálvez como la coordinadora del Frente Amplio, en otras palabras, la candidata de PRI-PAN-PRD, y por otro lado, bueno, pues la definición quedará en unos momentos más Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que si no pasa nada espectacular, si no se da ninguna situación anómala, pues estaremos hablando de que Claudia Sheinbaum se convierte en la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo que podríamos nosotros definir como la candidata presidencial de este bloque, que es el bloque que actualmente hace gobierno en estos tiempos. Y bueno, pues de alguna manera entender parte de este proceso electoral muy adelantado que ha tenido pues nuestro país. Y bueno, pues para eso vale la pena hacer una serie de reflexiones acerca de lo que se ha dado o se ha estado relacionando en los últimos tiempos, eh,
en relación precisamente a este proceso electoral adelantado y a lo que nosotros podríamos adelantar también como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Las grandes preguntas que nos tenemos que hacer: ¿cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Cuál es el papel ahorita en estos momentos de lo que estamos, no solamente la ciudadanía, sino del papel de los partidos políticos y de una reflexión que he traído yo en los últimos tiempos acerca de que estamos siendo testigos del fin de lo que podríamos considerar nosotros como la partidocracia? A partir de finales de la década de los 90 del siglo pasado hasta nuestros tiempos, los partidos políticos se han convertido en los amos y señores de las decisiones políticas y estamos siendo testigos del fin de la partidocracia como conocemos, porque hay varias realidades que nadie puede ocultar. Hoy en día estamos siendo testigos de un, por ejemplo, PRI, que de haber sido el partido hegemónico durante mucho tiempo en este país, por primera vez en su historia no van a tener candidato propio a la presidencia de la República. Estamos hablando del caso del Partido Acción Nacional, que ha decidido por una figura que pues es cercana a ellos, aunque no es militante del partido, pero que ha hecho su trayectoria, su propia dinámica alrededor de esa institución política, aunque en principios, en su proyección, en su visión que tiene, pues no coincide con la doctrina de Acción Nacional, que es el caso de Xochitl Gálvez. Nadie puede evitar lo que ella misma ha declarado, no está engañando a nadie, ella ha sido muy clara y eso se agradece en estos tiempos. Por otro lado, el caso de un PRD, que es un partido que habría que avisarle que ya está muerto políticamente, que posiblemente esta sea su última elección en la que vayamos a ver al Partido de la Revolución Democrática, del cual emigró mucha de su gente para irse a incorporarse a Morena. Por el otro lado, también hay una realidad, el lado de el Partido del Trabajo, que podría incluso perder su registro. Cosa interesante, las encuestas marcan que si el famoso Gerardo Fernández Noroña fuera con el PT solo, sacaría 8 puntos porcentuales y que el PT, sumándose a este bloque con Morena y el Partido Verde, no lograría el registro. A esto el caso del Partido Verde Ecologista de México, donde es un partido que siempre ha sobrevivido porque ha sabido siempre acomodarse con las principales fuerzas políticas. En su momento lo hizo con Acción Nacional en el año 2000 con Vicente Fox y posterior fue aliado del PRI durante varios años hasta que ahora es aliado de Morena. Y bueno, pues este pragmatismo del Partido Verde Ecologista es un elemento que sigue ahí estando presente. Por otro lado, vemos el caso el propio Morena, que tendrá una encrucijada, y es la encrucijada de que no es lo mismo López Obrador a Claudia Sheinbaum. No solamente más allá de las condiciones físicas y naturales que puede tener una mujer sobre un hombre, sino porque la trayectoria de Claudia Sheinbaum, sembrada en gran parte por la figura del propio López Obrador, recordar que su primer cargo público de importancia fue cuando fue secretaria del Medio Ambiente en la administración del propio Andrés Manuel López Obrador, como tomando en cuenta que pues su llegada en su momento a ser jefa delegacional en Tlalpan y después jefa de gobierno se dio con el respaldo precisamente de López Obrador. Claudia Sheinbaum no tiene el mismo colmillo político de López Obrador. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día todo gira, todo lo que pasa en Morena y en el gobierno gira en torno a un liderazgo que nadie puede poner en duda. Las encuestas le dan una aprobación de arriba del 60% o de arriba del 50%. Es un personaje que tiene un control político de varias instituciones, no solamente las del propio Poder Ejecutivo, sino hemos visto cómo se ha ido empoderando del Poder Legislativo y también en algunos momentos de los gobiernos estatales y de algunas dinámicas muy en particular en las que va tomando una decisión. Un caso de ellos es el de la Fiscalía General de la República, institución que en estricto sentido sería una institución autónoma, pero que hoy en día vemos cómo actúa a consecuencia de lo que le diga el propio gobierno. Y a esto también como un elemento extra, pues esta lucha intestina que estamos viendo en Morena. Aunque ya quede definida Claudia Sheinbaum, hemos visto el berrinche monumental que ha hecho Marcelo Ebrard, el ex canciller, en relación al proceso interno para designar candidato, que fue mediante una encuesta, así como al propio proceso en el que, entre otras cosas, se prohibió el debate, esto para favorecer a una Claudia Sheinbaum cuyo fuerte no es el debate, cuyo fuerte es pues la cercanía al propio López Obrador. Y esto no crean que es algo que yo estoy inventando, sino es algo dicho por el propio López Obrador en referencia de que efectivamente Claudia Sheinbaum es una figura creada bajo el patrocinio y bajo la dinámica del propio López Obrador al considerarla una mujer que ha sido leal a su proyecto.
Bajo esa dinámica hay que entender que Claudia Sheinbaum va a tener que tener una negociación con los otros actores que queden fuera, empezando con Marcelo Ebrard, que aunque haga su berrinche, si quiere salvar algo, tendrá que llevar a un proceso de negociación. Por otro lado, el caso propio o el caso muy particular de estos premios de consolación, es decir, recordar que en la convocatoria de Morena, los premios de consolación marcan, entre otras cosas, pues, por ejemplo, que el segundo lugar sea líder del Senado, el tercer lugar de diputados y los otros algún puesto en el gabinete. Y en esta parte me hago referencia al caso de Adán López. Adán López, que pareciera se quedará con la coordinación de los diputados federales, no es un cargo despreciable, porque hay que recordar que en esa Cámara, la Cámara Baja, se aprueba el presupuesto de la federación. Entonces tiene un podercito bastante importante. Ahí la pregunta es sobre Claudia. Claudia no tiene la capacidad política de López Obrador. No se le van a cuadrar todos, tendrá que hacer una labor importante, una labor de negociación, especialmente con gobernadores y actores políticos, y en lo que parece ser un Congreso en la Cámara de Diputados que se vislumbra dividido, ya sea ganando por un lado la propia Claudia Sheinbaum o por otro lado ganando Xochitl Gálvez. Así que en esos escenarios tendremos un Congreso dividido, un Congreso que se vislumbra para esa propia parte. Por lo tanto, esto que he comentado yo, estamos siendo testigos del fin de la partidocracia, que esa es una de las reflexiones más importantes que tenemos que notar hacia este asunto. Y bueno, compartiendo, haciendo esa introducción y compartiendo, voy a compartir presentación un poco para algunos de los elementos que acabo de comentar, pero también para ir profundizando a detalle algunos elementos que están dando. Yo siempre comienzo con esta reflexión del diputado Juan Carlos Romero Hicks, el cual habla sobre que México vive 4 tipos de cáncer. El cáncer profundo, que es la pérdida de valores, lo estamos viendo hoy en día, cómo se dan delitos entre familiares, cómo se da una serie de acciones que de alguna manera van lastimando a la propia esencia de algo. El obsesionarse por una sociedad muy individualista y perdiendo el sentido de comunidad. Gran parte del significado de la construcción de la paz tiene mucho que ver con derrumbar el concepto propio de la familia como una pieza fundamental. El otro cáncer es el cáncer crónico, un cáncer que es la desigualdad y la pobreza. Elementos presentes en los que jugamos a las cifras de que si de repente a veces son más o a veces son menos, pero la gran reflexión que tenemos que hacernos en torno a este tema es que vemos cómo pues no se acaban estos males, que si no se atienden, se les quiere a veces resolver con una aspirina, pero terminan siendo, dañando, digámoslo así, el aparato, los intestinos propios del funcionamiento de la sociedad. Y luego tenemos el cáncer grave, la violencia y la inseguridad. Un cáncer que está ahí presente, un cáncer que cada vez nos causa mucho más miedo, que hoy en día, según información del propio gobierno de los Estados Unidos, estamos hablando de que hay presencia delictiva en el 81% del territorio nacional, lo que es algo sumamente grave por el avance de estos grupos del crimen organizado. Y por último, ese cáncer, el cáncer irritante, que es la corrupción y la impunidad, la que nos saca ronchas, la que es daltónica, que no distingue colores ni sabores partidistas, y en las que vemos una impunidad tremenda, donde 93 de cada 100 casos en México no son resueltos. Y a esos cánceres de México, pues viene la gran reflexión que a veces nos hace falta entender. ¿Por qué tenemos una sociedad a veces que puede sonar compleja o podemos nosotros rápidamente etiquetar y decir, ¿por qué no vemos con buenos ojos o por qué no nos entendemos desde un punto de vista de la comunicación entre las distintas generaciones que convivimos? Hoy en día tenemos 6 generaciones conviviendo en estos tiempos. Tenemos la generación silenciosa, los nacidos entre 1930 y el 48, una generación muy disciplinada, mucho amor a la camiseta, una generación que se entendía el valor de las cosas y de alguna manera no solamente respetar a los demás, sino entender su papel. Una generación de amor a la camiseta, de siempre tener la misma esposa, el mismo trabajo, y tener una dinámica así. Pero también hay que decirlo, una generación que a veces tuvo poca iniciativa y en la que sufrió no solamente económicamente, sino en muchos otros aspectos su propia dinámica de vida. Una generación que tuvo que sufrir
constantemente crisis económicas y en las que a veces por situaciones como la salud o la dinámica económica se vieron afectados en su propio desarrollo. Luego tenemos la generación de los baby boomers, los nacidos entre el 49 y el 68. Es una generación que empieza a tener entre su dinámica un crecimiento importante en su vida profesional. Es la primera generación donde las mujeres empiezan a estudiar carreras universitarias y donde también se empiezan a dar los primeros divorcios, las primeras dinámicas en ese sentido. Y bueno, esta generación baby boomer le siguió la generación X. Esta generación que actualmente es la generación intermedio entre estas generaciones pasadas y las generaciones jóvenes. Una generación totalmente enfocada ya al trabajo en equipo y a una capacidad de poder transformarse entre el conocimiento teórico tradicional conjuntado con el tema digital. Y a esto vamos a la generación de los millennials, los nacidos entre el 81 y el 93, una generación pues ya donde la tecnología es la que predomina, pero que tiene varias características, una generación donde sus gentes constantemente cambian de cosas, cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian incluso de profesión estudiar. ¿Por qué? Porque es una generación que vive bajo emociones y el apasionamiento. Si algo les apasiona, se meten al 100%. Si algo no les gusta, rápidamente lo desechan. Y a esto vamos con la generación Z, o también conocida por algunos como la generación de cristal. Una generación nacida entre 1994 y 2010, cuya característica principal es que va a votar por primera vez en este proceso electoral del 2024 y que es una generación totalmente digital. Ha sido formada bajo el teléfono, ha sido formada bajo aplicaciones y su dinámica de vida gira muchísimo en torno a eso. Un problema de la generación Z es que han dejado el hábito de la lectura. Es una generación que no le gustan las emociones vagas, sino las emociones altas para poder sentir que lo está experimentando. Por último, tenemos el caso de la generación alfa. Esta generación que nació a partir del 2011, son nuestros niños de hoy en día, una generación que no solamente es totalmente digital, sino le ha tocado en su formación este proceso del COVID-19, dejándolos a veces un poco incomprendidos, porque algunos incluso la escuela la conocieron después de 2, 3 años y la convivencia con otros compañeros, pues ha sido un proceso sumamente complicado, un proceso sumamente difícil. Y bueno, hay algunas de las características de estas generaciones, la silenciosa, ya les decía yo, luchadores y sacrificados, con un tema de constancia y realismo muy pertinente, son austeros y nostálgicos, vivieron las crisis económicas del PRI con mucha intensidad y son escépticos a la tecnología. Muchos de ellos no les gusta tener un teléfono celular, mucho menos tener redes sociales, no lo consideran algo útil, algo importante. Los baby boomers, que es esa generación que también tiene la característica de ser trabajadores sacrificados, con valores sólidos, generosos, nostálgicos, una generación de mucho soporte, suelen ser los abuelos que cuidan a muchos nietos, y es una generación también sumamente ambiciosa. Les tocó empezar a vivir bien y eso les gustó como un propio estilo de vida. Luego tenemos la generación X, esta generación ya adelantaba yo, el trabajo en equipo, el que empiezan con la tecnología, son creativos y muy emocionales, apasionados del futuro, obsesionados con el éxito y si lo tengo que hacer solo, lo hago yo solo y son los que mejor se adaptan a los propios cambios. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, es que es una generación en la que les ha tocado sufrir muchísimo, por ejemplo, en esta época de la pandemia, pero también una generación en donde la pubertad pues les dio adentro de sus propias casas. Luego tenemos esta generación de los millennials, los grandes frustrados y rebeldes, amantes de la globalización, se consideran ciudadanos del mundo, interesados por proteger al planeta, muchos de ellos obsesionados con la alimentación sana, son muy fitness, desafiantes a las normas establecidas y autodidactas y autónomos, les cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. Tenemos la generación Z, adictos totalmente a las redes sociales, son abanderados de la diversidad y la globalización, manejan un humor y un vocabulario generacional, son activistas, obsesionados con la perfección exterior, bastante impacientes y fervientes seguidores, por ejemplo, de los youtubers o los instagrameros. Y por último, lo que les mencionaba de la generación alfa, una generación de hiperactivos, impacientes, la primera generación de la realidad virtual,
son menos emocionales en muchas cosas, sin embargo, tienen menos amigos reales y más amigos virtuales, seguidores y consumidores de canales y plataformas online de entretenimiento e información, y es la generación, podríamos decirlo así, la generación COVID. Y bueno, a esto, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos empezado a ver en esta conferencia? Entender que en nuestro país no se maneja solamente por la voluntad de una persona, sino que hay una cosa que se conocen como los poderes reales. Los poderes reales son estos, digámoslo así, poderes transaccionales, poderes que no tienen una durabilidad, que pueden durar incluso cientos de años y que juegan un papel importante en la operación de la propia comunidad. Y estos poderes reales, pues por lo tanto, le apuestan a veces por actores, por partidos y demás, pero tienen una influencia pues que puede ir más allá. Y en este caso, tendríamos que hablar de poderes reales como los Estados Unidos, como el crimen organizado, que es algo terrible, el papel de las iglesias, el sector empresarial, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, y también algunos que han ido dejando poco a poco esta propia dinámica como es la academia y los sindicatos, tomando en cuenta las redes sociales como otro actor que va entrando. Un tema importante, un tema de reflexión que tiene que hacerse de forma significativa es el tema de la seguridad, que es algo de lo que también nos convoca y que convoca Sinergia por la Paz. Las cifras actualizadas al miércoles 6 de septiembre marcan que actualmente en este sexenio se han realizado 20.634 homicidios dolosos, es decir, la terrible cantidad en un promedio mensual de 2.496 homicidios, tomando en cuenta que faltan todavía prácticamente 4 meses para cerrar con parte de las cifras. Si lo comparamos con otros gobiernos, actualmente la administración de Andrés Manuel López Obrador lleva un acumulado de 165.082 homicidios dolosos. Es decir, ha superado los 156.000 del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como los 120.000 del gobierno de Felipe Calderón. Y prácticamente ha duplicado los homicidios de solamente el gobierno de Vicente Fox. Hoy en día, cada 15 minutos en México están produciéndose 95 homicidios diarios, algo que es sumamente terrible. Y bueno, si lo comparamos en meses de gobierno a los 58 meses de la administración, por ejemplo, de Vicente Fox, teníamos 48.162 homicidios dolosos, mientras que con Felipe Calderón 89.000, con Peña 113.000 y actualmente los 165.000. ¿Cuál es la proyección para final de esta administración? De 206.489 homicidios dolosos contra, pues ya superado totalmente todo lo de la misión de Peña Nieto y todos los de Felipe Calderón. Falta todavía varios meses para que acabe esa administración y posiblemente lleguemos a esa cifra, a esta proyección de 206.489 homicidios dolosos. Y bueno, en este cuadro vemos ahora un comparativo de los homicidios dolosos en esta administración. Vemos cómo sí se ha concentrado el problema en estados como Guanajuato, en estados como Jalisco y Michoacán, mientras vemos en otros estados como Yucatán o Campeche, donde los homicidios han ido disminuyendo. Pero aquí es donde vienen algunos puntos de reflexión acerca del tema de la seguridad. Somos testigos de que actualmente, según los informes del propio gobierno norteamericano, el 81% del territorio nacional está siendo ocupado por el crimen organizado. Y de esos podríamos decir que, por ejemplo, los que están en un color verde, agua, vemos que son los dominados por el cártel de Sinaloa o el cártel del Pacífico en una gran parte, mientras que los que están en cuadros rojos con blancos son los que están en una disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En café podemos ver los que son dominados por el cártel Jalisco Nueva Generación y después en naranja donde la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación es predominante sobre otro tipo de cárteles, aunque no están funcionando, digamos, de esa forma directa. Así es como podríamos ver ese caso en particular, mientras encontramos el caso de la variación de homicidios que se han dado en el último año. Y es que en el último año podemos ser testigos, entre otras cosas, de este efecto
que ha tenido la llegada de nuevos gobernadores, en donde algunos casos hemos visto un aumento significativo de los homicidios dolosos, porque se han dado casos muy particulares donde el aumento ha sido tremendo en cuestión de un año, caso de Aguascalientes o caso, por ejemplo, de Campeche, mientras que otros estados como Michoacán han tenido un aumento en la variación de los homicidios dolosos de manera significativa, es decir, una disminución de arriba del 40%. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿acaso hicieron una muy buena estrategia o ellos están coludidos o ellos eran el crimen organizado? Y esos son los que nos dejan una reflexión bastante fuerte. A esto, tomar en cuenta este otro elemento, el elemento de las detenciones mensuales que tenemos en otros problemas de los migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. En este caso podemos ver nosotros cómo en la administración de Barack Obama fueron detenidos en la frontera sur 2.158.000 personas de todo el mundo, mientras que con Trump 2.401.463 detenciones mensuales. ¿Pero qué creen? El gobierno de Biden, un gobierno que se prometía, se jactaba de ser un gobierno que iba en contra de las detenciones, que iba en contra de los ataques en ese sentido, pues ha tenido un aumento de 5.500.000 de esas detenciones. Lo que quiere decir que hay mucha gente que logra brincar. Un aumento del 289% entre el gobierno de Trump con el gobierno de Biden, el que solamente había tenido un aumento del 14% en la era Obama. ¿Cuántos de estos detenidos son mexicanos? Pues son 2.300.000 en la era Obama. Y un pedazo de la era de Donald Trump. Así es como vemos que de estos 5.500.000, 2.300.000 corresponden a López Obrador. Ahora, ¿qué elemento tenemos como un elemento importante en este proceso? Bueno, tenemos un elemento que es el relacionado a este proceso que es los programas sociales. Los programas sociales que han tenido un aumento importante por parte de la administración entre el presupuesto 2022 y el presupuesto entre 2023. Y vemos como, por ejemplo, el de adultos mayores, el de adultos mayores tiene ese aumento del 36.6% en comparación con el del año anterior. Y así podríamos ver en el caso, por ejemplo, de Sembrando Vida, otro aumento importante del 20.3% en ese sentido. Y vemos de los programas sociales como algunos se han elevado a un tema que tiene que ver ya constitucional. Hoy en día ningún gobierno se le va a ocurrir pues eliminar programas como la pensión a adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad o las becas para estudiantes. Entonces, por lo tanto, vemos nosotros que es un programa en el que se apoya muchísima gente, pero que bueno, está plasmado que sí, efectivamente, se gasta un recurso importante. Aquí un poco la importancia que tiene otros procesos como es la Cámara de Diputados. Hoy en día vemos, por ejemplo, que Morena sigue siendo mayoría en alianza con el Partido Verde y el PT, pero bueno, tienen actualmente mayoría absoluta, más no mayoría calificada para modificar el resultado electoral. Y a esto vemos el caso de los senadores, que es muy parecido, donde Morena tiene predominio, más no la mayoría calificada para poder reformar la propia Constitución. Vemos el caso de las gobernaturas, donde la mayoría son de Morena y aliados, y por otro lado, la población que gobierna. Hoy en día, Morena con sus aliados a nivel estatal están gobernando a 91 millones de mexicanos, mientras que PAN, PRI y MC gobiernan a 35 millones. Si hablamos de municipios, de los municipios por fuerza política, pues vemos cómo aquí sí no se cumple la regla de que Morena predomina. Incluso si lo vemos en el siguiente mapa, vemos la diversidad de los gobiernos que existen, de los gobiernos que van gobernando municipal. Aquí vemos la pluralidad de México. A veces nos vamos siempre con la finta de lo que pasa en el caso estatal, pero en el caso municipal vemos una gran diversidad de partidos políticos con carácter nacional, con carácter local que están ahí presentes. Y luego tenemos los congresos locales, donde Morena sí tiene una mayoría de los congresos locales. Recordar que para reformar la Constitución se necesitan la aprobación en 17 de ellos. Y luego los diputados locales por partido, bueno, pues ahí sí vemos que Morena dobletea, en este caso al PAN con
204 contra 418. ¿Cuáles son los temas que están predominantes en el escenario actual? Pues son varios temas que pueden darse hoy en día y que podemos considerar como claves. Pues está la democracia, la educación, la seguridad, la economía y la salud. Y a eso encontramos nosotros, pues, ¿por qué es importante estos temas? Bueno, por ejemplo, la educación es importante para poder sacar adelante al país. Por eso hoy en día la polémica de los libros de texto pues nos ocasiona una serie de cosas importantes que modifican el escenario. Por otro lado, tenemos el tema de seguridad, en donde si un mexicano no siente seguro en salir a su calle, pues bueno, las cosas se ponen tremendas. Y luego la economía, si no te alcanza los ingresos y de repente te asaltan la calle, bueno, pues la cosa se pone mucho peor. Y esto tenemos el tema de salud, donde hemos sido testigos de un gobierno que por primera vez elimina de un jalón dos elementos importantes. Primero, elimina el Seguro Popular, luego crea el INSABI, y luego lo elimina y crea el IMSS Bienestar. Y la democracia, importante, porque si hoy en día no tenemos los elementos para poder definir libertades fundamentales como la libertad de expresión, bueno, pues estamos en una situación sumamente complicada. Aquí vamos al tema electoral. El día de mañana inicia formalmente el proceso electoral. El proceso electoral, el cual pues oficialmente comienza el día de mañana, pero tiene tiempos determinados. Por ejemplo, las precampañas que ya empezaron y que ya están acabando, pues comenzaron realmente en la tercera semana de noviembre, es lo que dice la ley, y no podrán durar más de 30 días, mientras que el registro de candidaturas será entre el 15 y el 22 de febrero, y las campañas van a iniciar prácticamente en el mes de marzo, es decir, 90 días antes de la elección, que se llevará a cabo el primer fin de semana de junio del 2024. Y aquí es donde viene parte del trabajo que tenemos que hacer como sociedad civil y pensando hacia el propio futuro. Hay cuatro tipos de abstencionistas. Están los apáticos, los que no quieren saber nada de la política y consideran incluso para algunos que participar en la política es pecado. A esos apáticos hay que enamorarlos y resaltar su aportación en el propio proceso político. No se resuelve con una campañita esto, ¿eh? Se resuelve con un trabajo de convencimiento, con un trabajo de esfuerzo y de cultura en la que se demuestra la importancia de su voto. A veces piensan que su voto no es importante, al contrario, hay que proveerlo. Y lo peor de todo es que hoy tenemos apáticos de corazón. Es decir, hay gente que no quiere participar, pero apáticos de corazón es lo peor que podemos llegar a entender, a tener. Gente que no quiere jalar, que no quiere hacer su propia dinámica. Y luego tenemos los abstencionistas por convicción, los cuales pues deciden, están en contra de los partidos políticos, están en contra del sistema, está bien, pero a ellos hay que pedirles que anulen su voto, que vayan. Si quieren que anulen su voto, pero que vayan. Porque si no, esto fortalece el voto duro que por desgracia aportan algunos institutos políticos por medio de la coacción del voto. Por otro lado, tenemos los abstencionistas arrepentidos, los que se cambia el panorama, ¿por qué son arrepentidos? Perdón. Ya votaron por el PAN, ya votaron por el PRI, ya votaron por Morena, no quieren saber nada de nada, y entonces están arrepentidos. Y se cambió el panorama, hay que decirles eso, hay esperanza, a los arrepentidos hay que invitarlos, a promoverlos, a contagiarlos de este asunto. Y por último tenemos los ignorantes, los que hay que informarles y que es ignorancia pura vencible. Es mucha gente a veces de buena fe que no sabe que tiene que cambiar su credencial de lector, que no sabe qué es lo que tiene que hacer y que esa hay que de alguna manera informarle. Sobre los tipos de abstencionistas, tenemos actualmente varias características. El primer votante, el que vota por primera vez, sí va con entusiasmo a votar entre los 20 y 30 años. Digo, entre los 18 y 20 años, pero llegan a la etapa de los 20 a los 30 años y no quieren saber nada. A estos hay que, de alguna manera, motivarlos a su participación. Luego tenemos el bloque de adultos entre 30 y 50 años que dicen, yo no quiero participar porque no se gana nada. También hay que un poco explicarles la importancia de tener un Congreso dividido, la importancia de votar por la presidencia, las gobernaturas, etcétera. Hay una también importante, a la clase media alta hay que cambiar el paradigma. Son los que menos van a ir a votar en las elecciones. Incluso lo consideran como un acto de menor grado.
Eso hay que decirle la importancia de su propio voto. Y por último, la narrativa especial en la clase media. ¿Por qué esa narrativa especial en la clase media? Porque la clase media es la que más ha sido beneficiada con los programas sociales. Por desgracia, los de menores ingresos a veces ni siquiera son tomados en cuenta porque no tienen credencial de elector. Aquí la importancia en esa parte. Y bueno, también entender, perdón, cómo ha sido el comportamiento en este análisis de participación ciudadana en las elecciones federales en los últimos procesos. Por ejemplo, en la elección presidencial del 2018, el porcentaje de participación fue de alrededor del 60%, algo que es bastante bueno. Las mujeres votan más que los hombres con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. Y había que entender que la mayor participación ciudadana se registra en las edades adultas, los de 60 en adelante hasta los 74 años, con niveles superiores al 72% de su población. Suelen ser muy participativos porque quieren heredarle algo a sus hijos o nietos. No obstante, esta equivale apenas al 14% de la lista nominal. Los niveles más altos de abstención se observan otra vez entre los 19 y 34 años y, por una cuestión natural, los de 80 años en adelante. Estos grupos en conjunto concentran una población total de casi 30 millones y equivalente al 33%, imagínense ustedes, de la lista nominal. Las entidades federales con mayor porcentaje de participación suelen ser el sur del país, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, más la Ciudad de México. Por desgracia, las entidades con menos porcentaje de participación suelen ser Sonora, Baja California, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, es decir, estados del norte del país, salvo Guanajuato, que mucha de su población migra hacia los propios Estados Unidos. Y bueno, si nosotros vemos ya en resumen, los de mayor participación fueron ese bloque entre 45 y 59 años, mujeres en poblaciones no urbanas, en especial estas de las mujeres, mientras que las de menor participación electoral son los de 19 a 29 años y 85 y más de sexo hombres, y el tipo de sección suele ser secciones en zonas urbanas, en especial en el caso de los hombres. Así es como vemos este mapa de la República Mexicana, donde la mayor parte de la participación suele darse en el sur del país, donde encontramos participaciones que a veces suelen ser arriba incluso de 70 puntos porcentuales, mientras que estados como Baja California suelen ser los de menor participación. Mucho también se debe a la población flotante. Muchos de los que están ahí no son originarios de sus estados, vienen de otros estados y no votan en ese proceso. Por otro lado, bueno, aquí viene la distribución por lista nominal de electores según grupo de edad y por el propio sexo, mientras que encontramos nosotros que de la lista nominal, lo que les decía, son más las mujeres que los hombres los que votaron en 2018. Ahí el porcentaje por tipo de sección electoral, las zonas urbanas, que son las que ya predominan más en el país, contra la población rural y la población mixta. Y bueno, en las elecciones de la pandemia, las elecciones del 2021, podríamos decir que la participación ciudadana fue del 51.8% a nivel nacional. Las mujeres votaron más que los hombres, 55 contra 47. La participación ciudadana, pues, se concentró en las edades entre 40 y 84 años. Nuevamente, los jóvenes son los que no participaron, fueron los más bajos de abstención, de abstencionismo, en rangos de edad entre 19 y 39 años y de 85 años a más. Nuevamente, los estados con mayor participación fueron estados como Tlaxcala, con una participación del 65.8% de asistencia a las urnas, seguido de Yucatán, Campeche y Chiapas, mientras que el más bajo fue nuevamente Baja California, con el 37.7% de la participación. Y eso que fue una elección todavía de la pandemia. Ahí vemos los tipos de votantes nuevamente como estuvieron definidos y nuevamente como por el sitio electoral, bueno, pues el sur del país mucho más participativo que el norte. Y bueno, pues aquí tenemos el porcentaje de población, nuevamente las mujeres son las que predominaron en este proceso y pues por el año de elección, ¿qué fue lo que más, el estudio muestral de participación de según tipo de elección por cómo fue esa votación, e igual aquí la distribución por el tema de edades y nuevamente las casillas donde principalmente sobresalen las propias urbanas. Y bueno, aquí yo quisiera terminar esta parte haciendo los llamados más que para entrar a las preguntas sobre algunas cosas. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos que cumplir con algunas cosas como estar bien informados. Si no somos una sociedad informada, nos vamos a dejar llevar por las fake news, nos vamos a dejar llevar por otro tipo de cosas. A hacer las redes naturales. Vecinos, familiares, amigos, tenemos que hacer nuestra red natural. Yo les diría invitar por lo menos a 3 personas
a invitarlos a que tengan su credencial de elector actualizada, a que vayan a votar, a que sean observadores electorales, a que sean parte del propio proceso. La formación permanente, algo que es importantísimo, aquí en Sinergia por la Paz ha dejado claro este propio papel de lo que se tiene que ir haciendo, y otro muy importante, el de hacer comunidad. Si no hacemos comunidad, estamos fritos. Una sociedad que no está haciendo comunidad es una sociedad que termina en un individualismo en el que no puede resolver sus propios problemas. Conclusiones importantes. Primero, entender que la lucha real de este proceso, sí, es la presidencia, por lo que implica, pero es realmente el Congreso Federal. Esa es la lucha real a la que se tiene uno que enfrentar en estos momentos. También entender que la estrategia tiene que ir de lo local a lo nacional. A veces pensamos que el enfoque solamente es de lo nacional hacia abajo, y no. Ya les enseñé con el caso de los municipios cómo lo local puede llegar a pasar a un efecto nacional. Y por otro lado, el empuje de la sociedad civil organizada. Aquí es importante el papel de movimientos como Sinergia por la Paz, la motivación y la inspiración para que la gente haga acciones y esté de alguna manera entendiendo el papel más significativo que tiene esta propia dinámica de que la sociedad pues juega un papel importante porque motiva, porque puede ser de alguna manera ese motor que a veces hace falta para que la gente se le apague esa apatía del corazón que hace rato yo hacía mención. Importante también la promoción real del voto y la participación, hacer empoderar a la gente para que sienta la importancia de su propio voto. Y por último, esta narrativa importante hacia la clase media baja, que son los que se han ido beneficiando de los programas sociales. Y decirles la importancia de que una cosa es recibir un programa social y otra cosa es que estén obligados a un compromiso político hacia las autoridades. Es algo que está ya establecido en la ley y que les corresponde a ellos. Ojo, la clase media baja puede ser un gran un actor que defina muchas partes de los procesos políticos del día a día. Así que yo termino esta breve exposición orden de ustedes para apostarle al tema de hacer este proceso muchísimo más rico al respecto. Muchísimas gracias, mi estimado Guillermo. Sin duda muy, no solo muy claro, sino también eh, muy profundo el análisis que haces respecto de en dónde es que están las posibilidades de incidencia, como dices, real, ¿no? En este proceso, que como también bien dices, no solo es el proceso de selección de la próxima presidenta de la República o del próximo presidente de la República, sino que tiene que ver con estos matices, ¿no? El Congreso y el tema de el impulso en el trabajo comunitario desde el municipio y demás. En lo que, a ver, aquí hay una. Es, quisiera como primero plantear como varios tipos de preguntas. La primera, yendo como de lo universal a lo particular. Es decir, estas tendencias que nos decías en términos de inseguridad, en términos de presión de estos poderes, ¿no? Que están ahí, que son seccionales y demás. Es decir, la persona que llegue a la presidencia de la República o las personas que lleguen al Congreso o al Senado, o sea, al Parlamento, la tienen muy complicada. Es decir, hablabas tú de una tendencia de que este sexenio lo vamos a terminar como con 200,000 homicidios, lo que va a implicar que probablemente lleguemos a más de 100 personas o ciento y algo de personas asesinadas por día. Esto no para, pues, ¿no? O sea, esta tendencia de inseguridad no para con el cambio de la presidencia, ¿no? Ni tampoco para el tema del control territorial del narcotráfico o el tema del problema de salud, ¿no? Citabas, se cerró o se canceló o se disolvió el Seguro Popular, se hizo el INSABI, se disuelve el INSABI y ahora queda Bienestar, que en realidad es el IMSS que está atendiendo digamos, al 100% de la población o es la pretensión. Entonces, ¿cómo jugar o más bien, cómo juegan estas tendencias que ningún candidato o candidata, ni cualquier presidente o presidenta
municipal, gobernadora y presidente de la República, van a parar. O sea, es algo en lo que nosotros como ciudadanos tenemos que pensar a la hora de reflexionar no solo la participación política en el voto, sino en la participación de la difusión, formación y demás, ¿no? Entonces hay una primera pregunta, la dejo ahí para que nos puedas contestar algo y ahorita te leo las que tengo aquí en el chat, ¿no? Sí, ¿cómo juegan estas tendencias? Que no son números, son realidades y el 2025 va a aparecer así, ¿no? O sea, 2024 y 2025 van a ser así, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, mi estimado? Sí, Rafa, es una muy buena pregunta porque hay que entender una cosa. A ver, en México el crimen organizado pasó de ser socio de gobierno a que hoy en día muchos gobernantes son subordinados del crimen organizado. Eso es algo tremendo. No es lo mismo ser un socio, ser un subordinado. Y por desgracia, esa ha sido la dinámica que se ha generado, la dinámica que se ha ido de alguna manera eh, implementando. Entonces es un reto muy complicado, porque antes pues era una dinámica de yo te dejo pasar, yo te dejo hacer tu negocio, no te metas conmigo, yo no me meto contigo y cumplimos. Al momento en el que se ha ido destruyendo de fondo las instituciones, entre ellos pues la institución más importante que tenemos en la sociedad, que es la familia, pues se va rompiéndose una serie de dinámicas que van teniendo efectos muchísimo mayores. Ante esto, pues es combatir a un monstruo tremendo. Yo no te voy a decir que no, es un monstruo tremendo que no se va a resolver de la noche a la mañana. Tampoco se puede resolver todo llegando a un tema de negociación. La verdad es que es un tema complejo en el que sí yo veo una respuesta inmediata. Y es que más allá de las grandes estrategias de seguridad, algunas fallidas como abrazos, no balazos, o de hacer una fuerte inversión en materia de seguridad con la compra de armas y instrumentos de última generación, la verdad lo importante es reconstruir el tejido social. El tejido social que se va dando desde la propia comunidad. Si nosotros destrozamos el sentido de comunidad, si no hay un sentido de identidad, estamos fritos. Y aquí es donde tenemos que entender el papel que hacen instituciones como la iglesia, en las que hacen de naturaleza un tema de conjunción, hacen una naturaleza un tema de reunión. Entonces, si nosotros no atendemos ese llamado, esa emergencia que está donde, y en donde empieza en casa, donde estamos dejando que nuestros niños y nuestros jóvenes prácticamente estén ausentes de la vida de las familias, en donde pensamos nosotros que se soluciona a lo mejor dando el celular o dando cierto elemento. Esto, con toda la expresión de las palabras, mi estimado Rafa, no va a funcionar si no hacemos el cambio de chip desde adentro, desde la familia, y de ahí ir generando. Las tentaciones son fuertísimas cuando vemos una sociedad en donde se vende el éxito, por ejemplo, un muchachito en la sierra sabe que si a los 12 años se incorpora al crimen organizado, a los 15 años va a morir, pero va a morir siendo feliz con mucho dinero y con unas grandes trocas, es decir, la apología del delito que se ha ido incrementando y en el cual no se ve como algo malo el tema de estar en contra de esto, de quien está destruyendo a la propia sociedad. Una sociedad fuerte, unida, una comunidad en el que la convivencia, pero al mismo tiempo la realización de metas en conjunto va teniendo éxito, va a tener elementos fundamentales para que no pueda ser ganada por los malos, en otras palabras. Cuando se genera, por ejemplo, la promoción de la cultura, del deporte, cuando se entiende la importancia de trabajar en conjunto, muchas de las cosas van a llegar a cambiar. Yo sé que el dinero fácil es siempre el más atractivo de todos, la vida fácil, pero a causa de qué y con qué durabilidad y aparte destruyendo y cometiendo una serie de acciones que van descomponiendo a los que vienen. Creo que la desesperanza que a veces se vive ante un sistema de impunidad, bueno, pues provoca este sentimiento. Y creo que es importante incentivar a la propia sociedad a evitar con su participación que va más allá del voto. Estamos hablando de la democracia participativa, estamos hablando de poder generar elementos sustanciales que cambian cualquier escenario. Fíjate que citas o sea, es un elemento también clave, ¿no? Y que sostiene justo estos procesos de construcción de paz, que es lo que nos atañe en términos de Sinergia por la Paz, pero al final es lo que queremos con la democracia, es decir, construir un sistema en donde podamos lograr bien común, ¿no? Es decir, donde la mayoría o todos, o no la mayoría, todas las personas podamos ser reconocidas en no solo nuestra dignidad, sino también atendidas en nuestros derechos, ¿no? Y acceder a los mismos.
Aquí cito la pregunta que hace Raimundo Molina. Dice ¿Mm? Raimundo Molina, Sinergia por la Paz busca sumar esfuerzos de personas, grupos o instituciones para ser constructores de paz. ¿Qué nos recomiendas? Pidamos, demandamos o demandemos a candidatos y partidos sobre el problema de la violencia, ¿no? Entonces, es un elemento, ya lo abordaste, entonces más bien ahí, ¿qué nos sugieres en términos de movimiento o de iniciativa ciudadana como Sinergia por la Paz? Y me gustaría que pudieras vincularlo a esto otro que has planteado ahora, mi estimado Guillermo. En A los ver, datos, perdón, nada más, ajá. en los datos duros que tú planteas, nos planteas un reto, que es, por una parte, en el abstencionismo, hay un grupo poblacional, por los citas ahí, clase media alta, que Ujú. decide no participar porque incluso hasta puede ser este, poco, de poca relevancia participar en un proceso electoral. Por otro lado, también citas que hay una clase media-baja que se ve beneficiada por los programas sociales. Entonces tenemos dos grupos poblacionales, no los únicos, pero dentro de la sociedad tenemos dos grupos que pueden ser significativamente paradigmáticos de lo que te voy a decir ahora. Mientras esté yo bien, como grupo poblacional o como miembro de la clase media baja o alta, según sea el caso, lo demás no interesa. Entonces, estos retos que cita o que nos sugieres, que esa es la pregunta provocadora de Ray, en este contexto de construcción del tejido social. Es decir, cuando hay un incentivo para decir, mientras esté yo bien, ¿por qué tendría yo que buscar el bien de los demás? O no, ni siquiera cómo, sino por qué tendría yo que buscar el bien de los demás, ¿no? Sí, a ver, va bajo un principio importantísimo de volver a generar el sentido de colectividad. Es decir, estamos muy acostumbrados ahora a un tema de individualidad que destruye. Una individualidad en el que dice, tú no te preocupes por el de al lado, es su problema de él. Tú preocúpate por tu éxito, tú preocúpate por tu situación tuya, incluso no importa que tú pises a los demás con tal de que tú logres tu objetivo. Esta formación eh, liberal, yo diría, en cierto sentido, porque sí exalta mucho el papel de la persona, pero que se olvida de este sentido cristiano, de ese sentido de la formación de la propia comunidad. ¿Cómo podríamos entender nosotros la formación en su momento de las comunidades, de las primeras comunidades de la iglesia, si no fue por el sentido de generosidad? Cuando perdemos el sentido de la generosidad, pues estamos fritos en muchas cosas. Perdemos el sentido de poder acompañar o no. ¿Qué pasa cómo motivar un poco a la población? Bueno, eso es un trabajo de generar conciencia, recordar el propio esquema de la doctrina social de la Iglesia, el ver, juzgar y actuar. Y a veces lo que pasa es que en nuestro país somos un país muy sobrediagnosticado en muchos sentidos. Hoy tenemos que quitarnos ese sentido de estar sobrediagnosticado y pasar un poco al tema de la acción. Pero ojo, aquí el tema no es un tema a corto plazo. Queremos que se resuelvan las cosas a corto plazo. Y pensamos que un proceso electoral va a resolver los problemas del país. No es así. Los problemas del país se resuelven pensando a largo y mediano plazo, poniéndose de alguna manera metas claras y concretas como sociedad, entendiendo el papel que desarrolla cada uno. Cuando no nos damos cuenta que el papel que desarrolla, ya sea el docente, el padre de familia, el jubilado, el niño, etcétera, todos cumplen un papel importante, pero si no hay una verdadera cohesión del camino que tienen que ir resolviendo, pues no vamos a tener conclusiones claras y reales de lo que está pasando. Ahí es donde tenemos que hacer un verdadero trabajo que va mucho en esa generación de una conciencia de la realidad, entender la realidad. Que ojo, la realidad no es sacar cifras frías y grotescas, sino es un poco el motivar a que la gente reaccione ante el propio sentido común. En una sociedad cuando se pierde el sentido común, pues estamos ya perdidos. Tenemos que volver a incentivar lo que diría el propio derecho natural, lo que marca la propia lógica de las cosas. Y es donde tenemos un papel importantísimo. A mí me preguntan mucho, ¿qué tiene que ser el ciudadano? El ciudadano tiene que hacer su papel. ¿Cuál es su papel?
ser un ente social que participa en resolver los problemas que son los problemas que están a su alrededor y que en conjunto pueden resolver grandes cosas cuando los problemas son grandes, porque tiene esa capacidad que no tiene ningún otro ser vivo, la capacidad de reunirse, de concertar y de salir hacia adelante. Hoy en día existe un gran reto en el mundo, no solamente es en México, hay un gran reto en el mundo porque hoy en día hay sociedades que se han cansado de la clase política de siempre y que están exigiendo que haya una nueva revisualización del papel de los demás. Y creo que esto es cuando no entendemos lo que decía al principio, el papel que le corresponde a cada uno. Entonces pueden pasarse varias cosas, gente que quiere tomar el papel de otros y no hacer su papel, o gente que no ha entendido cuál es su papel a realizar, o otros que se sobregiran sobre su propio papel. Hay que entender que todo está en su justa dimensión, pero también recordar una cosa que es fundamental, y es que en la construcción de la paz se necesita entender primero cuál es el problema a resolver. Y ojo, el problema a resolver a veces no es algo tan simple de cómo acabo con la guerra o generando la paz, sí, pero ¿cómo la vas a generar? Hubo algo que provocó la guerra, es decir, no fue de la nada. Las guerras provienen de algunas cosas, de algunos puntos. Vemos el caso de guerras que suelen ser por motivos religiosos, motivos étnicos, por motivos territoriales o de simplemente poder. Entender cuál es ese punto de origen, el punto que ha provocado todo esto. Y de ahí se parten a muchísimas cosas, mi estimado Rafa, y no sé si ayudé a hacer más bolas a Raimundo Molina, pero estoy tratando de darle aquí mi opinión. No, seguro no, y ha sido muy claro y sobre todo has dado muchos ejemplos de cómo es que como ciudadanos tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y cómo ejercerlos, pues, ¿no? Es decir, esa tarea es mi tarea, no es tarea del gobierno, ¿no? O sea, decir, y ahí es en donde también nos das como mucha luz respecto de, hay que ser corresponsables, ¿no? En esta construcción de la paz, en este contexto de violencia y de cara al 2024 en esta carrera por la presidencia de la República, que como bien has citado, sí, sí hay un tema en la presidencia, pero hay que estar más pendientes del Congreso, pero además no perdamos de vista que los pies están en el trabajo comunitario y en la creación de redes, ¿no? O sea, sí, nos has dado mucha luz y quiero agradecerte mucho, mi estimado Guillermo, por... Se va rapidísimo el tiempo, oye, o sea, parece que no, Sí, pero... no, no, es impresionante. Yo era la segunda pregunta y ya se acabó el tiempo. Pero bueno, esto también está padre porque nos permite seguir conversando sobre el tema. No quisiera que nos fuéramos sin que pudiéramos también como escuchar, es decir, hacia el 2024, eh, no solo lo que está en juego es el Congreso, ¿no? No solo es la presidencia de la República y no solo es la gobernatura, por el próximo año las gobernaturas, presidentes municipales y demás. O sea, sigue en juego y está en juego nuestras casas, nuestro bien común, nuestra seguridad. O sea, es decir, son nuestras comunidades o los lugares en donde vivimos lo que está en juego, pues, ¿no? Es decir, como citabas, las elecciones, cada 3 años va a haber elecciones, pero nosotros vamos a seguir viviendo en el mismo lugar, ¿no? Y es ahí en donde el gran reto de la construcción de la paz y de la democracia participativa o de la democracia como estilo de vida nos exige, ¿no? Tener como ese parámetro. Quien venga tiene que venir a construir la paz en nuestras casas, pues, ¿no? Y es desde ahí donde yo me quedo como con esa idea, pero me gustaría, pues, tu conclusión, ¿no? Pues ya nos has dado muchas pistas, pero ¿cuál es tu conclusión respecto a este proceso en específico, en este contexto muy, muy, muy adverso, ¿no? Mira, mi conclusión es que, ojo, en este momento atípico que estamos viviendo, no podemos, primero, quedarnos con brazos cruzados. Ese sería un gravísimo error, quedarnos con los brazos cruzados ante las circunstancias. Lo que peor que podemos hacer es solamente quedarnos como espectadores y quejarnos y decirnos, fulanito hubiera sido mejor o sutanito hubiera sido peor. Creo que ahí es donde tenemos mucho que entender. No quedarnos de brazos cruzados. Segundo punto, con mucho énfasis, el estar bien informados. Entender bien cuáles son las propuestas y los motivos para resolver las cosas.
creo que a veces se juega mucho al hubiera, y el hubiera es un verbo que no se concluye. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos un papel, no tenemos que inventar en lo negro, cumplir al 100% nuestra dinámica en nuestro propio papel. Yo creo que eso es algo que hay que analizar y contemplar de forma muy objetiva. ¿Qué creo que puede llegar a pasar en 2024? Lo peor que puede llegar a pasar es que lleguemos a un sistema de polarización en el que no estemos votando por la mejor opción, sino que estemos votando por quien consideramos mejor, quien puede parar un proyecto u otro. Y aquí es donde viene otra reflexión importante, y es, no podemos pensar solamente en un cargo. Hay varios cargos de elección popular. La gran pregunta, ¿conocemos a los candidatos de los cargos de diputados, de senadores, diputados locales, alcaldes? ¿Qué tanto los conocemos y hacia dónde tendríamos que irnos proyectando en ese sentido? Yo también creo que no tenemos que irnos a un tema superficial, sino pensar más en el fondo, lo que he dicho hoy día de hoy, pensar en el mediano y largo plazo. No quedarnos solamente con una sola imagen de las cosas. A veces queremos ser suficientemente, queremos quitarnos, como decíamos, el cáncer de la corrupción, y queremos quitarnos y nos rascamos. Ya vimos qué pasó por querernos, nos genera urticaria, y por rascarnos ya vimos lo que provocó. Se votó por quien se consideraba el más popular, porque era quien hablaba en contra de ese tema. Pero el hecho de hablar en contra de ese tema no quiere decir que tenga la respuesta a las cosas. Y aquí es donde hay que hacer mucha conciencia. A veces endiosamos a los personajes, no hay que endiosarlos. Hay que entender que son herramientas, que son instrumentos, pero quien puede sacar adelante las cosas es realmente la sociedad, en una concepción no de qué es lo que yo gano a cambio, si me hago más rico o más pobre, no, sino cuál va a ser la consecuencia al mediano y largo plazo. Pensemos mucho hacia eso y no dejemos no solamente es votar ya la elección, sino estar observando al gobernante, observando los propios procesos. Y creo que eso le da una materia especial, mi estimado Rafa. Híjole, pues, muchas gracias, Guillermo, y sin duda no había pensado en esto, pero me hiciste pensar mucho. Es decir, ese voto de por votar por estar en contra de un grupo propuesta y demás, y ojalá no nos pase, ¿no? Lo que pasó en 2018, que muchas personas votaron porque no había otra opción o porque estar en contra de, y que ahora nos vaya a suceder lo mismo. Y de ese sarpullido, como bien citabas, y que se nos rasquemos en lugar de provocarnos una quemadura ahí, ojalá no perdamos el brazo, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo. eh, Grandes ideas, gran conclusión, mi estimado Guillermo. Como siempre, pues invitarte a que nos mantengamos en comunicación y podamos seguir compartiendo estas experiencias, en tu caso, estas grandes experiencias de análisis político que sin duda nos dan pistas y luces de la responsabilidad o de nuestra corresponsabilidad como ciudadanía respecto de la construcción del bien común. Muchas gracias. Ahí estamos a la orden. Invitar a las personas que nos han acompañado en esta sesión, si quieren prender su cámara. La idea de prender su cámara es poder tener una foto, tener ahí una foto junto con Guillermo, que quede también para nuestras evidencias, y también un recuerdo bonito de quienes estuvimos el día de hoy reflexionando y escuchando estas grandes reflexiones de Guillermo. Entonces, cuento hasta tres, ahí los que quieran gritar sinergia, pues nadie los va a acotar. Sí, gracias. A ver, una, dos, tres, sonrisa, ahí voy, denme un segundo. Venga, listo. Pues muchísimas gracias. Síganos en redes sociales, Sinergia por la Paz. Ahí estamos en Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos la página web. Ahí también pueden encontrar información sobre este video. Ahí se va a publicar. Y con mucho gusto, quien necesite contactar a Guillermo, no sé, Guillermo, dónde te podemos o dónde te pueden contactar o conocer tus análisis que haces también muy buenos cada semana. Bueno, te voy a mandar la presentación, Rafa, para que tengan ahí mis datos, pero de todos modos les comento, lo escribo aquí en el chat, mi celular con confianza, ahí me pueden, yo, les puedo compartir mi material, 55 32 24 77 13, ahí está mi celular, por si quieren ahí Perfecto. contactarme, y ahí con mucho gusto, también les paso mi correo, por si lo necesitan, ahí con gusto hacemos todo lo necesario. Participo en varios espacios, entonces mejor voy a WhatsApp con confianza. Me dicen, oye, yo estuve en la conferencia de Sinergia por la Paz y ya les comparto
mi material con muchísimo gusto. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego, que estén muy bien, Gracias, cuídense mucho. Ray. Gracias, Guillermo. Gracias, Nay. Gracias, Ricardo. Alfredo. Muchas gracias, Rafa Héctor. y Memo. Gracias. Gracias. Como Hasta pronto, siempre, Alfredo. excelente. Leti, muchas gracias. Guillermo, bye. Gracias, gracias a todos y a todas. Hasta pronto. Ahora sí que hasta la próxima. Bye, bye.